Iniciemos la clase de hoy mirando el formulario 350, que es el formulario de retención en la fuente dispuesto por la DIAN para el año gravable 2021. ¿Cierto? Este formulario fue prescrito por la DIAN a principios de este mes y realmente no tuvo mayores cambios de fondo en el formulario. ¿Cierto? Aquí tiene, pues, lógicamente el año que será el 2021. El periodo, ustedes saben que la retención en la fuente se presenta mensual, ¿cierto? Entonces, enero será 01, febrero 02 y así sucesivamente. Luego viene la identificación del agente retenedor, o sea, la persona que está reportando las retenciones que ha efectuado, ¿cierto? Entonces, la identificación, lógicamente, el NID, nombre o razón social, el código de la sección a la que corresponde. Aquí está para los autorretenedores que están exonerados de parafiscales, o sea, están exonerados de SENA, ICBF y Salud, pues tendrán que poner su actividad económica y el sistema pues le traerá la tarifa de autorretención especial de renta, ¿cierto? De aquí para abajo pues ya vienen lo que son las bases gravables que se sometieron a retención y la retención en la fuente que les fue practicada. Entonces, pues cada una de los conceptos, ¿cierto? Desde el renglón 27 al renglón 41 son las retenciones que efectivamente se han practicado por cada uno de los conceptos que ya miramos cada uno de ellos, ¿cierto? Acá irá la base sometida a retención, acá va la retención efectuada durante el mes. Luego viene una segunda parte para las autorretenciones. En esta autorretención, pues lógicamente está la autorretención especial de renta que va en este renglón 42, ¿cierto? Que será los ingresos sometidos a autorretención, y el 67 donde irá lógicamente la autorretención que se calcula de acuerdo a esta base. Del renglón 43 al 49, pues lo utilizarán los autorretenedores, ¿cierto? Los que tengan la calidad de autorretenedor, ¿cierto? Por el impuesto de renta, ¿cierto? O también lo utilizan cuando se tenga una transacción con el régimen simple, pues lógicamente cuando se tienen transacciones con el régimen simple no se le hace retención en la fuente, ni tampoco él efectúa retención en la fuente, sino que lógicamente se opera como autorretenedores. Eso es algo muy importante. Más adelante, en el próximo taller, lo vamos a hacer la parte práctica de cómo se opera la retención en la fuente con el régimen simple, ¿cierto? Aquí está el renglón 77, cuando se practican retenciones en exceso o indebidas o porque se anuló alguna transacción, van en este renglón, ¿cierto? Y el total 78 será el total de retenciones por concepto de renta. Luego vienen las retenciones de IVA, ¿cierto? Aquí están las retenciones de IVA y lógicamente los totales. Y en la última parte, pues lógicamente serán las personas que están obligadas a firmar la declaración, que siempre debe ir firmada por el representante legal, y si tiene la entidad un revisor fiscal, pues también el revisor fiscal deberá presentar la retención en la cuenta. Digamos que este es el formulario que se va a utilizar para la presentación de la declaración de manera mensual. Los vencimientos, pues lógicamente son de acuerdo al último número del MIT, ¿cierto? Se irán venciendo en el transcurso de cada mes. Ya mirando el formulario, porque este taller sí ya lo vamos a hacer presentando la declaración, entonces vamos a iniciar el desarrollo del taller número 2, ¿cierto? En este caso, el taller de retención a la fuente, a la parte final creo que hay algunas consideraciones. Dice, nuestra empresa es una sociedad limitada, significa que es una persona jurídica, o sea, somos agentes de retención por renta y por ICA en el municipio de Pitalito,
es responsable de IVA y tiene la calidad de gran contribuyente. Al tener la calidad de gran contribuyente, pues lógicamente nos convertimos en agentes retenedores de IVA cuando presentemos alguna transacción con un responsable de IVA. ¿Sí? Y pues en algunos casos hay que complementar la información. En la medida en que nosotros vayamos complementando esa información, pues entonces la iremos modificando, ¿cierto? Entonces, comenzamos. En febrero 3 dice que compramos a Aguas del Huila, que es una empresa industrial y comercial del Estado, 2.500.000 masiva, ¿cierto? Entonces, ¿cómo sería esa transacción? Dice, compramos a Aguas del Huila. Entonces, la mercancía, vamos a darle formato aquí a esta columna, son 2.500.000. El IVA, que son los 2.500.000 por el 19%, el total de factura será de 475.000 pesos, 2.975.000, perdón, ¿cierto? Frente a las retenciones que vamos a practicar, ¿qué consideraciones tenemos? Frente a la retención por compras, resulta que esta entidad es una empresa industrial y comercial del Estado, ¿sí? Nosotros hablábamos a quienes no se les efectúa retención en la fuente. No se les efectúa retención en la fuente a los no contribuyentes del impuesto de renta, entre otras cosas, ¿cierto? Hay que analizar si Aguas del Huila es contribuyente o no contribuyente del impuesto de renta. En el artículo 22 del Estatuto Tributario están establecidos, en el 22 y el 23 están establecidos los no contribuyentes del impuesto de renta, y decimos que todas las entidades del Estado son no contribuyentes del impuesto de renta, excepto las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta. O sea que el Estado es no contribuyente, pero que las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta sí lo son. En este caso, Aguas del Huila es una empresa industrial y comercial del Estado, o sea que es un contribuyente del impuesto de renta, y siendo contribuyente, pues le tenemos que practicar retención en la fuente. Entonces, esto por el 0.25%, o sea, el 2.5% por concepto de compras generales. Retención de IVA. Entonces, nosotros somos grandes contribuyentes y Aguas del Huila es una entidad del Estado. Entonces, ambos son agentes de retenedores de IVA que se encuentran en el primer nivel. En ese caso, pues lógicamente ellos no se efectúan retenciones de IVA, en este caso no se efectúa retención de IVA. Y retención de ICA, la tarifa de retención de ICA es del 6 por mil en Pitalito. ¿Sí? ¿Cuántos eran los? Entonces, en este caso, en Pitalito se tiene establecido que transacciones por debajo de los 50 VTs no se le efectúa retención de ICA. Estos son 1.815.000 pesos. Pero aquí hay que tener una consideración especial, y es que esto es una actividad comercial. Y Aguas del Huila, pues lógicamente su establecimiento de comercio está ubicado en Neiva, ¿sí? Entonces, teniendo esa consideración, que su establecimiento está ubicado en Neiva, pues el negocio se concretó lógicamente donde tiene su establecimiento, porque pues los productos que ellos venden los venden a través de su establecimiento de comercio. En ese caso, Aguas del Huila no sería sujeto pasivo del impuesto de industria y comercio, por consiguiente, pues entonces no le haríamos retención en la fuente por ICA. Y nos daría una cuenta por pagar, ¿cierto? A el total de factura le restamos la retención por renta y nos daría un neto a pagar o una cuenta por pagar de 2.912.500. Vamos a hacer un anexo acá. Este anexo, lógicamente, es un resumen de las transacciones en las cuales vamos a ir elaborando.
¿cierto? Para poder hacer más adelante, preparar nuestra declaración de retención en la fuente. Entonces, el renglón 36, como lo pueden mirar a ustedes aquí en el formulario, el renglón 36 corresponde a la retención por compras, la base es el renglón 36 y la retención efectuada el renglón 61. Entonces, aquí compras, la base sometida a retención, pues lógicamente fueron esos 2.500.000, ¿sí? Y la retención efectuada por renta, en este caso fueron de 62.500. Y eso es lo que vamos a anotar en nuestra hoja de trabajo para más adelante elaborar nuestra retención. Seguimos con el siguiente punto. Si hay alguna inquietud, pues por favor me escriben por chat y vamos de una vez resolviendo inquietudes. El segundo punto nos dice que compramos papelería y útiles de oficina por valor de 1.980.000 a una persona natural que es no responsable de IVA y es no declarante, ¿cierto? Entonces, en este caso, Gilberto Prada es no responsable de IVA, él no nos presenta factura. La forma de nosotros soportar este costo o gasto es haciendo el documento soporte, ¿cierto? El documento soporte para los no obligados a facturar, ¿sí? Por valor de 1.980.000 pesos, que es la papelería y los útiles de oficina que estamos comprando. Como es no responsable de IVA, pues lógicamente no va a comprar IVA, no va a cobrar IVA. Es un no declarante, la información nos dice que es un no declarante, entonces significa de que le vamos a hacer una retención del 3.5%, 3.5% por las compras, ¿cierto? No hay retención de IVA porque no nos cobra IVA y el ICA ya dijimos que era a partir de 1.815.000 y pues vamos a suponer que esta persona natural tiene sede en Pitalito, entonces tendrá una retención por ICA del 6 por 1.000. Entonces el 6 por 1.000 aplicado al 1.980.000 nos da una retención de 11.880 pesos. Toda la mercancía le restamos, ¿cierto? La retención por compras generales y la retención de ICA y me da una cuenta por cobrar de 1.898.820 pesos. ¿Listo? Entonces vamos a llevar esta información a nuestro anexo. Entonces hay una compra aquí que hemos realizado. Esa compra, la base fueron 1.980.000 y la retención efectuada por concepto de renta, compras generales al 3.5 fueron de 69.300. Y aquí tenemos una primera retención de ICA. La base de ICA por compras fue estos 1.980.000 y la retención efectuada por compras es de 11.808. Y de esta manera, pues hemos resuelto el punto número 2. ¿Preguntas ahí? ¿Sí lo hicieron de esa manera? ¿Cómo estuvo, muchachos? Bueno, continuamos. Siguiente punto, dice febrero 12. Nos factura servicio de mantenimiento de vehículos a Caesca S.A., quien tiene la calidad de autorretenedor, facturados de la siguiente manera: 1.850.000 por repuestos, 450 por mano de obra más IVA. El servicio se presta en la ciudad de Neiva. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, lógicamente, aquí nos falta algo de información. En un segundo. Entonces, la factura que nos presenta acá esta será por repuestos de 1.850.000, la mano de obra de 450.000.
Nos da un total de mantenimiento de 2.300.000. El IVA de este servicio de 2.300.000 es 437.000 para un total de factura de 2.737.000 pesos. Retención por renta. En este caso, nuestro taller nos dice que Caesca tiene la calidad de autorretenedor. Como tiene la calidad de autorretenedor, pues lógicamente entonces no le efectuamos retención por renta. Retención de IVA, pues lógicamente son responsables de IVA porque nos cobran IVA, entonces nosotros somos agentes de retenedores de IVA, entonces le calculamos el 15% a IVA, que serán 65.550. Y la retención de ICA. Entonces, recuerden, la semana pasada nosotros estábamos mirando la territorialidad, ¿cierto? La territorialidad de nuestros conceptos sometidos y decíamos que actividad industrial se paga donde se encuentra la fábrica. Actividad comercial en primera instancia, cuando hay establecimientos, se supone que el negocio se concreta en el establecimiento de comercio. Y cuando no lo hay, o cuando son televentas, o se hace de donde se despacha la mercancía, o cuando se hace con un agente de vendedor, pues entonces, lógicamente donde se concreta el negocio, ¿cierto? Frente a los servicios, decíamos que los servicios se paga el industria y comercio en donde se presta el servicio. En este caso, el servicio se presta en la ciudad de Neiva, entonces Caesca por este servicio no es sujeto pasivo del impuesto de industria y comercio en la ciudad de Pitalito, porque el servicio se presta en Neiva, entonces por este servicio paga el impuesto de industria y comercio en la ciudad de Neiva. Entonces nos da una retención una cuenta por pagar de 2.671.450. Vamos a llevarlo a nuestro anexo, entonces esto es un servicio. Perdón, fue una retención de IVA lo que hicimos aquí. Entonces la retención de IVA es de 65.550 pesos. Por ahí nos pregunta Leider, dice que si no fuera autorretenedor, entonces, ¿qué retención se le aplicaría? Entonces recuerden, cuando en una misma factura confluyen varios conceptos de retención, en este caso de esta factura, pues aquí habría repuestos que sería el 2.5 y servicios por mano de obra que sería el 4%, ¿cierto? Aquí confluyen dos conceptos diferentes en una misma factura. Entonces, por doctrina de la DIAN nos han dictado que cuando pase esto, nosotros, si está claro el concepto en la factura, nosotros debemos aplicar el concepto y someterlo a ese concepto, ¿cierto? Si cuando está claro el concepto de retención. Y cuando no hay claridad en qué concepto de retención se debe aplicar, entonces se aplica la retención de mayor porcentaje. ¿Sí? En este caso está claro el concepto y el concepto es servicios. Y ustedes dicen, pero ¿por qué servicios si hay un repuesto? Nosotros lo que hicimos fue mandar a hacerle mantenimiento a un vehículo. Nosotros no hemos mandado a comprar unos repuestos. Nosotros mandamos a hacer el mantenimiento y allá nos proporcionaron los repuestos. Pero el concepto aquí es servicios. Entonces, en ese caso, si Caesca no hubiese tenido la calidad de autorretenedor, pues entonces le hubiéramos hecho retención por servicios del 4%, ¿cierto? Entonces, hay que tener claridad en esta situación, ¿cierto? Esto es un servicio y de esa manera se hubiera tenido que efectuar la retención en la fuente. En este caso, pues como no hay claridad, pues como es autorretenedor, perdón, pues no se le hizo retención. No se le hizo retención.
Ahora, cuando las personas no quieren que se les aplique esta doctrina, pues sencillamente tendrían que haber facturado por aparte repuesto y por aparte mano de obra. Listo, ya pasamos el valor a nuestra hoja de trabajo, que fueron los 65.000, correcto. Seguimos. Se sumarían los repuestos y mano de obra y se aplica la tarea. Sí, señor, aún. En ese caso, el total del servicio fueron de 2.300.000 y sobre este 2.300.000 se tendría que haber aplicado la retención del 4%. Bueno, vamos acá, hay otra. Bueno, listo. Siguiente punto. Nos dice que compramos oficina por valor de 42.200.000 a Octavio Telles, quien es un no responsable de IVA. ¿Cierto? Es un no responsable de IVA. En ese caso, frente a esta transacción, pues tendríamos, no tenemos la información completa, ¿cierto? Nosotros tendríamos que ocultar a ver qué tipo de bienes para el vendedor, ¿sí? Entonces, pueden pasar varias cosas. Que el tipo sea un comercializador de bienes inmuebles, ¿cierto? O sea, que compre bienes inmuebles para venderlos, ¿cierto? En ese caso, si él sería eso, pues sería lógicamente una actividad comercial y esa oficina pasaría a ser un inventario. En ese orden de ideas, si fuera así, ¿cierto? Pues lógicamente le tendríamos que hacer la retención de compras de bienes del 2.5%. Pero también puede pasar que él los construya, ¿no? Que también sería, si él los construye para vender, pues también aplicaríamos esa misma retención. Pero si el señor Octavio Telles era una oficina que tenía y la vendió porque ya no va a necesitar la oficina o porque compró otra mejor o por tal cosa, entonces pasaría a ser que él estaría vendiendo un activo fijo y la retención por activo fijo sería del 1%, ¿cierto? En ese caso, pues hay que suponer qué tipo de bienes, si es un inventario porque el señor es comerciante o si es un activo fijo que está vendiendo. En ese caso, vamos a suponer para nuestro taller, vamos a suponer que es un activo fijo, ¿sí? Como es un activo fijo, entonces la retención a efectuar es del 1%. Esa retención la podemos efectuar nosotros y certificarle al notario que ya se le efectuó la retención, o también el notario, nosotros podemos abstenernos de hacer la retención, el notario la puede hacer, ¿cierto? La debe hacer. En ese caso vamos a suponer que el notario es el que hace la retención, entonces el valor de la oficina son 42.200.000 pesos. Frente al IVA, lógicamente este tipo de inmuebles no está grabado con el IVA, ¿cierto? Además, el señor Octavio Telles es no responsable de IVA. Y frente a la industria y comercio, la venta de activos fijos no se considera una actividad comercial, es una actividad no sujeta al impuesto de industria y comercio, por tal, no le haríamos retención de ICA. Entonces, la cuenta por pagar sería de 42.200.000. Ahora, si nosotros cambiáramos esa consideración, si esa consideración de que ya no es un activo fijo, sino que hubiésemos cambiado la consideración de que es un inventario porque el señor se dedica a construir inmuebles para venderlo o comercializar inmuebles, entonces, pues ahí sí tendríamos nosotros que entrar a aplicarle, como es un inmueble con destinación diferente a vivienda, entonces le tendríamos que aplicar el 2.5% y nosotros tendríamos que aplicar esa retención y adicionalmente ya pasaría a ser una actividad comercial y le tendríamos que haber hecho también la retención de ICA del 6%. Pero pues para nuestro taller oficialmente lo dejamos así, suponiendo que es un activo fijo para el señor Octavio. Sí, señor. Entonces, Stephanie, pues lógicamente ya se respondió. Seguimos. ¿Algo otra inquietud? ¿Algo otra pregunta? Vamos con el febrero 20, que dice que se radica factura por el alquiler de motocicleta a persona natural no responsable de IVA por 200.000 pesos.
Esta porción es un no declarante, ¿cierto? Y es un no responsable de ello. Entonces, en este caso, eh, eh, el alquiler de la motocicleta son 200.000 pesos. No es un no responsable de ello, o sea, no está obligado a facturar. En ese caso, nosotros tenemos que hacer el documento soporte, eh, que a partir del 1 de julio, ese documento soporte también va a ser electrónico. Y en ese caso también, el concepto que le vamos a aplicar es arrendamientos de bienes muebles. Los arrendamientos de bienes muebles, la tarifa es del 4%, entonces tendríamos 8.000 pesos de retención. Es no responsable, o sea que no nos cobra IVA, no habría lugar a la retención. Y la RTICA, que es del 0.6, ese valor es menor a las 50 VT, entonces no se le aplica retención de IVA por no superar la base. Nos daría una cuenta por pagar de 192.000 pesos, ¿cierto? Entonces, vamos a pasar este valor a nuestra hoja de trabajo. Entonces, la retención por arrendamiento es el renglón 33, verifiquémoslo. Acá, mire, el renglón 33 es arrendamientos de bienes muebles e inmuebles y la retención va en el renglón 58. Entonces, la retención, la base sometida por arrendamientos fueron de 200.000 pesos y la retención efectuada fue de 8.000 pesos. De esta manera, pues se ha resuelto el punto de febrero 20. ¿Preguntas? Seguimos. El siguiente punto, que es febrero 22, dice que compramos mercancía por 7.800.000 pesos, más fletes de 300.000 pesos, más IVA, a Corbeta S.A., quien es un gran contribuyente y su domicilio principal es la ciudad de Bogotá. ¿Cierto? Entonces, la ciudad de Bogotá. En este caso, compramos mercancía por 7.800.000, entonces la mercancía 7.800.000, el flete, que son 300.000 pesos, el total de la mercancía, entonces nos salió por la mercancía más el flete. Ahora, en el caso del flete, recuérdense que el transporte terrestre de mercancías, transporte terrestre de bienes, es un servicio excluido de IVA. Pero en este caso, como está asociado a una actividad grabada, ¿sí? Porque es que el señor me está transportando y me está poniendo la mercancía en el punto de venta o en la ciudad, ese flete pasa a ser una mayor base gravable del impuesto del IVA. Y entonces, en ese caso, se convierte en un mayor valor de la mercancía y ese flete, pues entonces pasaría a ser grabado con IVA. O sea, que la base para el IVA sería de 8.100.000. Los 8.100.000 por el 19%, entonces daría 1.539.000. La mercancía más el IVA nos da 9.639.000 pesos. ¿Qué retención le hacemos? Pues lógicamente la retención del concepto, que en este caso también está claro. Aunque en la factura vienen dos conceptos, que es mercancía y flete, hay un solo concepto de que nosotros compramos una mercancía puesta acá, ¿cierto? En nuestro establecimiento, en nuestra ciudad. En ese caso, el concepto son compras. Y como es un responsable de IVA, entonces declarante, entonces será del 2.5 sobre los 8.100.000 pesos. La retención será de 202.500 pesos. ¿Sí? Es un gran contribuyente, igual que nosotros. En ese caso no tendría derecho no se aplicaría la retención de IVA y también pues por ser la ciudad de Bogotá, el establecimiento queda en Bogotá, por consiguiente se considera de que se concretó el negocio en Bogotá y no habría lugar a hacerle retención de IVA.
Entonces, la cuenta por pagar sería lo total de la factura menos la retención por compras generales, nos da una cuenta por pagar de 9.436.500. A nuestro anexo, una nueva compra. Esa nueva compra, la base sometida a la retención fueron 8.100.000, ¿cierto? Y la retención fueron de 202.500, ¿cierto? Y no sería absolutamente nada más. Pregunta, muchachos, hasta ahí, inquietudes. Bueno, seguimos. Parece que no hay ninguna inquietud. Compramos mercancía por valor de 8 millones de pesos masiva, el 19% a una persona jurídica perteneciente a régimen simple. Y vamos a verificar que sea ese mismo punto. Sí, está bien. O sea, aquí tenemos una transacción con régimen simple. ¿Sí? En este caso, régimen simple, a régimen simple no se le efectúa retenciones por renta y a partir del 1 de enero del 2021 tampoco se le efectúa retenciones por ICA. Solamente se le efectúa retención por IVA. ¿Por qué no se le efectúa retención por renta? Porque la norma lo dispuso así cuando se creó el régimen simple. No se le efectúa retenciones ni renta ni de ICA, única y exclusivamente de IVA. ¿Y por qué ICA a partir del 1 de enero del 2021? Porque todos los municipios tenían, digamos, el espacio o tenían el plazo hasta el 31 de diciembre del 2020 para acogerse al simple, hacer un acuerdo, armonizar las tarifas del municipio con las tarifas que se iban a manejar a nivel nacional de acuerdo a los códigos de actividad económica, de acuerdo a un anexo técnico que sacó el Ministerio de Hacienda, para que todos los municipios pudieran hablar de la misma codificación de las actividades y cada municipio sí establecía su tarifa, ¿sí? Y lógicamente, recuerden que el régimen simple dentro de su impuesto unificado está incluido también el impuesto de industria y comercio. ¿Sí? Entonces, ya vencido ese plazo, en ese caso no se le puede aplicar retención por ICA porque quien haría el recaudo de ese impuesto sería el Ministerio de Hacienda. En ese caso, de régimen simple, entonces vamos a desarrollar. Pues 8 millones de pesos y calculamos el 19% del IVA que nos cobra por la mercancía, nos da un total de factura, esto más esto, de 9.520.000 pesos, ¿cierto? Entonces recordemos, única y exclusivamente se le hace retención por IVA, entonces el 15% del IVA y en este caso pues no aplica la retención de ICA por ser régimen simple. Nos da a los 9.520.000 le hacemos la retención de IVA, nos dan 9.292.000 pesos. Vamos a pasar esta retención a nuestro anexo, entonces una segunda retención de IVA, que sería de 228. Y ese sería el desarrollo de este punto. Febrero 28, se radica factura por arrendamiento de local de 2.500.000 pesos a persona natural. En este caso, vamos a mirar cómo opera la situación. Entonces, el arrendamiento del local es de 2.500.000. El IVA, perdón, aquí me fue. El IVA de ese local es por el 19%. Total de factura nos da los 2.500 más el IVA serían 2.975.000. ¿Cierto? Nos tenemos unos arrendamientos del 3.5%. Entonces, el
concepto que vamos a aplicar, como es un bien inmueble, pues arrendamientos de inmuebles del 3.5 sería una retención de 87.500 pesos. La retención de IVA, estamos ante un responsable de IVA, entonces le hacemos la retención de IVA. El 15% del IVA nos daría 71.250 pesos. Y el ICA, como supera la cuantía, es un servicio de arrendamientos. Se supone que este local está ubicado en la ciudad de Pitalito, entonces sería sujeto a ICA, entonces cogemos los 2.500.000 y ya le aplicamos el 6 por 1.000, que sería una retención de 15.000 pesos. Nos dan al total de factura, le restamos la retención por arrendamiento, la retención de IVA y la retención de ICA, y nos daría 2.801.250 pesos. ¿Cierto? Esa sería la retención, la cuenta por pagar. Entonces, vamos aquí a arrendamientos, que ya tenemos acá, arrendamientos. Entonces, la base sometida a retención fue de 2.500.000. La retención efectuada, de 87.500. El IVA, ¿cierto? El IVA. Retención de IVA 71.250. Y la retención de ICA, en este caso un servicio, pues la base sometida fueron 2.500.000 y la retención efectuada fueron de 15.000 pesos. Listo. Y entonces, en este caso, pues ya terminaríamos este punto. Siguiente punto, preguntas. Preguntas hasta ahí, muchachos. Bueno, el siguiente punto dice, se radica factura de los servicios profesionales del contador. O sea que es una persona natural que nos está cobrando unos honorarios, o sea que es una renta de trabajo. Y el señor es responsable de IVA porque nos cobra 3.200.000 más IVA. Dice que no nos proporciona ningún certificado para efectos de retención en la fuente y presenta el pago de seguridad social correspondiente. ¿Sí? En este caso, hay que tener en cuenta que como no nos proporciona certificado, sigue siendo renta de trabajo, pero lo único es que no tiene derecho al 25% de renta exenta general y tampoco le podemos aplicar la retención del artículo 3383, sino que vamos a aplicarle la retención del artículo de normas generales, que sería 10% a la base que nos dé depurada, ¿cierto? Es eso. Entonces vamos, como es una renta de trabajo, que vamos a trabajarla aquí, y dice que el honorario, estamos, es de 3.200.000. Entonces 3.200.000. Pues aquí honorarios 3.200.000. Entonces ya nos calcula la seguridad social. En ese caso, el IBC, ¿cierto? Para el pago de seguridad social de un independiente es el 40% del IBC, 1.280.000 pesos, ¿cierto? 1.280.000, ¿sí? En ese caso, pues lógicamente, el 40 de 3.280.000 y sobre este valor es que debe pagar la seguridad social, ¿sí? Entonces, como es un trabajador independiente, el aporte a salud es el 12.5, que serán 160.000. El aporte a pensión, que son el 16%, que serán 204.800. Y la ARL, que
vamos a tomarlo a riesgo 1, 0,522%, nos daría 6.682 pesos. Y estos tres valores que corresponden a la seguridad social, lógicamente, estos tres valores, pues no se consideran como un ingreso no gravado. Por eso acá, en nuestra depuración, pues lo vamos a restar. Los 3.200.000 de los ingresos por rentas de trabajo, le restamos la seguridad social, 160.000, 204.800 de pensión y el riesgo nos da 372.482. Eso nos da como ingreso neto a los 3.200.000, le resto los 372.482, nos da un ingreso neto de 2.828.518. No presenta ninguna información y miremos que él no nos presenta ninguna información, simplemente nos presenta la factura y los servicios y no más. Dentro de, o sea, que no tiene derecho ni a, tiene derecho pero no nos presenta información, o sea, no tiene deducciones ni tiene exenciones. Y decíamos que esta renta exenta del 25% no tiene derecho tampoco porque no nos presentó el certificado de vinculación de las personas. Esto nos da una base preliminar de 2.828.518. Como no tiene ni deducciones ni exenciones, pues simplemente esta base se convierte en base gravable a la cual le vamos a aplicar la tarifa de honorarios del 10%. A los 2.828.000 le aplicamos el 10%, nos da una retención de 282.852 pesos. Entonces, ¿cómo queda nuestra retención de las cuentas? Nos cobra 3.200.000 pesos. ¿Es responsable de IVA? Nos cobra IVA, pues por el 19%. Son 608.000. Esto más el IVA, 3.808.000. La retención por rentas de trabajo, entonces, esa que calculamos, que el concepto es retención por renta de trabajo honorarios. Nos cobra IVA, en este caso, el IVA por el 15%. Y en el caso de Pitalito, los servicios profesionales no están grabados con el impuesto de industria y comercio. En ese caso, a los 3.808.000 le resto la retención por rentas de trabajo y le resto la retención de IVA y nos da una cuenta por pagar de 3.433.948 pesos. Vamos entonces a llevar estos datos a nuestra hoja de trabajo. Entonces, las rentas de trabajo, que es el renglón 27, verifiquemos aquí en nuestro formulario, renglón 27, rentas de trabajo, y en el renglón 52, las retenciones por rentas de trabajo. ¿Cierto? Entonces, tenemos la base, pues la retención por rentas de trabajo fue 200, perdón, la base sometida a retención fue 3.200.000. La retención efectuada fue de 282.000. Y la retención de IVA, en este caso la retención de IVA que se le efectuó fue de 91.200 pesos. ¿Cierto? Entonces, en ese orden de ideas, pues está resuelto este punto. Preguntas, muchachos, hasta ahí, preguntas. Listo. Como no hay inquietudes, entonces vamos a pasar al siguiente punto. Vamos a ver aquí en el chat, nos están preguntando si listo. Aquí está claro que no hay preguntas. Listo. Se radica cuenta de cobro por servicios profesionales del revisor fiscal por valor de 3.800.000, quien es no responsable de IVA, presenta certificado donde no ha contratado personal, ¿cierto? Para la prestación de servicios y presenta pago de seguridad social. En este caso, la diferencia entre el uno y el otro, el anterior,
es que el contador es responsable de IVA, por eso factura y cobra IVA. El caso de revisor fiscal no cobra IVA, pero este personaje sí nos presenta certificados donde no ha contratado personal para la prestación del servicio. Entonces, ¿qué significa eso? Que no va a tener retención en la fuente porque no da la base. Sí, recuerden que la base para el artículo 383 comienza en 95 VT, sin embargo lo vamos a hacer rapidito para que ustedes queden satisfechos de que realmente no da la base, ¿cierto? Entonces, los 3.800.000 pesos, que sería el, el, el ingreso, el IBC son 1.520.000 y este sería el pago de seguridad social que debe hacer por este contrato, por 190.000 pesos por salud, 243.200 por pensión y el ARL 7.934. Entonces, en este caso, pues, a los 3.800.000 le restamos la seguridad social, que son 442.134, nos daría como ingreso neto 3.358.866. No nos entrega ningún tipo de información de deducciones, teniendo derecho o no. Tampoco hizo ahorro a AFC, pero en este caso sí tiene derecho porque nos certificó que no tiene personal vinculado, entonces tiene derecho a esta renta exenta. Nos daría una base preliminar de 2.519.149. La límite de deducciones y exenciones de 1.343.000, la única exención que se está tomando es esta del 25%, o sea, que no supera la base. En este caso, la base gravable sería de 2.519.149. Convertimos esta base a VT, que es 36.608. El VT, vamos a verificar que ya en el 36.608 creo que es el VT de este año, ¿cierto? Que lógicamente al convertir la base a VT, pues lógicamente nos da 36.308. 36.308. Eso nos da un VT, en la base en VTs, pues queda en 69.38. Recuerden de que nuestra tabla del artículo 383 del impuesto comienza a partir de 95 VT, entonces por eso no hay retención. ¿Listo? Entonces, bien lo dijimos en el inicio. Entonces, ¿cómo le queda la situación? En este caso, los honorarios son de 3.800.000, como es un responsable de IVA, no está obligado a facturar, no nos cobra IVA y nosotros tenemos que hacer el documento soporte. Entonces, aquí no es total factura, sino que total documento soporte. Voy a cambiar aquí para que quede bien. 3.800.000. En este caso, no tiene retención por renta. No tiene retención por ICA porque no está grabado este concepto en el municipio de Pitalito. Y no cobra IVA, entonces pues en este caso no hay retención, entonces la cuenta por pagar es de 3.800.000. ¿Listo? Pregunta hasta ahí, muchachos. Inquietudes. Listo, vamos a hacer entonces el siguiente punto. El siguiente punto nos dice que se radica factura por arrendamiento de local por valor de 1.500.000 masiva a arrendamientos casa propia limitada. ¿Sí? Entonces, el valor del arrendamiento, 1.500.000, el IVA de ese arrendamiento será el 12%, el 19%, perdón,
Nos da un total de factura 1.785.000. Es un arrendamiento de un inmueble, entonces está sometido a retención del 3.5%. Esto por el 3.5% nos da una retención de 52.000. Somos agentes de retención de IVA, entonces le efectuamos retención de IVA 42.750. En este caso, no supera la base es 1.500.000, ¿cierto? Entonces, no supera la base, pues entonces lógicamente no le efectuamos la retención de ICA. Entonces, no hay retención por ICA. Acuérdense que la retención de ICA es a partir de 1.815.000. Nos daría una cuenta por pagar. Al total de la factura le sacamos el arrendamiento, la retención por renta y la retención por IVA y nos da un valor de 1.689.750 pesos. Pasamos esta información a nuestra anexo. Entonces tenemos un arrendamiento. Pues la base del arrendamiento sería 1.500.000. La retención en la fuente aplicada del 3.5 fue de 52.500 y la retención por IVA de IVA es de 42.750 pesos. Dice, se pagan intereses a Joaquín Sánchez por valor de 800.000 pesos correspondientes al mes de febrero. En este caso, Joaquín Sánchez es una persona natural que, pues, me imagino que nos ha prestado plata y por eso le estamos pagando unos intereses. Como vimos anteriormente, la tarifa de retención de la fuente por rendimientos financieros, hay dos tarifas, una del 7% y una del 4%. El 7% es para intereses o rendimientos provenientes de títulos de renta variable y el 4% es proveniente de títulos de renta fija. Entonces vamos a suponer, suponemos que la tasa de interés pactada es una tasa fija. Para, lógicamente, poder hacer la retención del 4%. Entonces, son 800.000 pesos, ¿cierto? La retención, entonces el 4% son 32.000. Frente al IVA, pues lógicamente esto no está grabado con IVA. Y frente a industria y comercio, pues esto no se considera una actividad industrial, comercial o de servicios. Lo único es que se consideran un servicio comercial. La actividad financiera es a las entidades debidamente autorizadas, ¿cierto? Lo que son las entidades bancarias, las cooperativas, los fondos de empleados. Entonces, esto le restamos la retención y nos dará una cuenta por pagar de 768.000. Ok, entonces vamos a mirar aquí nuestra hoja de trabajo, aquí rendimiento financiero, renglón 32. La base sometida a retención fueron 800.000 pesos y la retención efectuada, que va en el renglón 57, es de 32.000 pesos. Listo, continuamos. Siguiente punto. Nos dice que se radica factura por el servicio de vigilancia a Telemonitoreamos por un valor de 1.900.000 pesos más IU del 10% más el IVA. Entonces, el valor del servicio de vigilancia es 1.900.000, el AUIU es el 10%, así lo pactaron. Esta es una base gravable especial cuyo solamente el IU está grabado con el IVA.
Y la norma dijo que como mínimo debía ser del 10%, o sea que las entidades pueden pactar un porcentaje mayor de AIU. En este caso, pues han colocado el AIU del 10%. El IVA de los 190.000, que es lo único que está grabado, ¿cierto? Entonces son el 19% de los 190.000, que son 336.100. El total factura, entonces sumamos, nos da 2.126.100. ¿Cierto? Nos da una retención del 2% sobre, por servicio de vigilancia sobre el AIU. Recuerden que el AIU es el que está grabado tanto para impuestos nacionales como para impuestos territoriales, para el caso de la retención de ICA, perdón. La retención de IVA, lógicamente, el 15% del IVA que nos están cobrando por el 15% nos da 5.415, y la retención de IVA, pues en este caso, 190.000 pesos no supera la cuantía mínima, o sea que no hay retención de ICA, ¿cierto? Entonces aquí sería el 0.6%, pero que no supera nuestra cuantía mínima, 50 UTS. Al total factura le restamos la retención por vigilancia del 2% y la retención de IVA. Nos da 2.116.000. En nuestro anexo, entonces vamos a servicios. Entonces la base sometida a retención, entonces este sí es una base especial, que son los 190.000 pesos, y la retención efectuada es de 3.800 pesos. Y la retención de IVA que practicamos en este punto fueron de 5.415, y esas serían las retenciones que se hacen en ese punto. Se radica factura por el servicio de aseo a una cooperativa de aseo que se llama Cooperativa de Aseo del Huila CTA. Al igual que el punto anterior, esta tiene una base especial igual del 10%, entonces el servicio de aseo serán 2.198.000. El AIU, que será del 10%, aquí no está establecido, pero pues vamos a suponer que es el 10%, que como mínimo debe ser ese. El IVA es el 19% del AIU, nos da un total factura de 2.459.562. Como es una cooperativa, las cooperativas son del régimen tributario especial, ¿cierto? El régimen tributario especial no se le efectúa retención por renta. Hay que tener claridad que el régimen tributario especial tiene que actualizar su información para poder pertenecer todos los años a este régimen. Si ellos no actualizan la información, pierden la calidad de régimen tributario especial y pasarían a ser régimen ordinario, ¿sí? Entonces, siempre que tengamos una entidad del régimen tributario especial, pues tenemos que verificar en el RUT que todavía pertenezcan al régimen tributario especial, porque de este tipo de entidades, lógicamente, pueden estar perdiendo su calidad de régimen tributario especial. Si está en el régimen ordinario, entonces sí se les efectuaría la retención por renta. Retención de IVA. Entonces le hacemos retención de IVA. El IVA fue de 41.762, le calculamos el 15%. Estos son 6.264. Retención de ICA, igual que el punto anterior, no supera la cuantía mínima. Entonces, al no superar la cuantía mínima, pues no se le efectúa retención. Entonces, a los 2.459.000 le restamos la retención de IVA, nos dan 2.453.298. Entonces, vamos a nuestro anexo.
nuestro anexo A, registrar nuestra retención de IVA efectuada de 6.264. Listo. Seguimos. Se radica factura por transporte transporte de personal por valor de 1.200.000 y la persona que nos presta el servicio es un no declarado. Hay que tener claridad que para poder prestar el servicio de transporte terrestre de personal, pues puede ser una empresa autorizada o hasta la fecha la Superintendencia de Puerto y Transporte todavía otorga la tarjeta de operación a personas naturales que son los dueños de los vehículos públicos. En este caso suponemos que pues el que está prestando el servicio pues es una persona debidamente autorizada, ¿sí? Para poderle efectuar la retención de transporte de pasajeros, que es del 3.5. Si fuera una persona que no está autorizada, pues se convertiría en un servicio general donde le tendríamos que hacer la retención del 6%, ¿no? Pero en este caso, vamos a suponer que, que es una persona de autorizada. La retención de ICA no supera los 50 VT, que es la cuantía mínima por rete ICA 1.815.000, pues también la retención de ICA será de 0. Y nos da una cuenta por pagar de 1.158.000. Entonces vamos a presentar anotar nuestros datos en el anexo. Eso es un servicio. De la base sometida fue de 1.200.000 y la retención efectuada fue de 42.000. Listo. Y hasta ahí las retenciones de este punto. Por favor, si tienen alguna inquietud, me escriben por chat, ¿cierto? Para poder... listo, y hasta allí creo que eran las operaciones y ahora viene la nómina. Vamos a verificar nuestro segundo taller. El segundo taller, aquí está. Sí, entonces el último dice transporte de personal. Ahorita sí viene la nómina. ¿Sí? Vamos entonces, vamos a arreglar de una vez estas fechas para que nos queden correctas. Que este año no tiene sino solamente 28 días. Listo. Ahora nos vamos con la nómina. Esta la nómina, lógicamente, la vamos a hacer aquí. Ya habíamos hecho 2 puntos de rentas de trabajo. Vamos a verificar si esa información la pasamos acá. Rentas de trabajo, sí, 3.200.000. Sí, que fue este. De contador, rentas de trabajo, se hizo una retención del 282 y este no tuvo retención. Listo, perfecto. Entonces vamos a hacer la nómina. En el caso del gerente, ¿sí? El gerente tiene un básico de 8 millones, gastos de representación de 2 millones, aportes a pensión voluntaria de 500.000 pesos, un certificado de interés de vivienda del año 2020 de 1 millón y certificado de medicina prepagada del 2020 de 3.300.000. Entonces, en ese caso, vamos aquí a hacer la del gerente. Entonces, tiene unos sueldos, dice que 8 millones de pesos y tiene unos gastos de representación de 2 millones de pesos.
para un total de ingresos laborales de 10 millones de pesos. ¿Cierto? Hay que verificar el cumplimiento de que pues este sueldo es salario y estos gastos de representación son no salariales. Recordemos que no puede, o sea, de que si hay el limitante del 40% de total remuneración, que el 40% del total remuneración son estos 4 millones, que estos son los 4 millones que se pueden considerar no salariales sin pago de seguridad social, ¿cierto? Y si excediéramos estos 4 millones al exceso, de los 4 millones tendríamos que pagar seguridad social. En este caso no excedemos porque los pagos no salariales son solamente 2 millones, significa de que este personaje va a aportar seguridad social sobre los 8 millones de pesos, que son estos los descuentos que se le hacen al gerente, que es el 4% de salud, que son 320.000, el 4% a pensión, que son otros 320.000, y como gana más de 4 salarios mínimos, el 1% para el Fondo de Solidaridad Pensional, que son 80. Eso nos da un total de ingresos no grabados de 720.000. Recordemos que el aporte a pensión voluntaria, ¿cierto? Es aportes voluntarios a pensión voluntaria, tiene un tratamiento de exento. Aporte a pensiones obligatorias sí tiene, es no grabado. En este caso, pues entonces va a tener aquí aportes voluntarios a fondo de pensiones voluntarias se hizo de 500.000 pesos. Y dice también aquí que todos presentan registro civil de hijos menores de edad. ¿Sí? Como presenta registro civil de hijos menores de edad, entonces tendrá derecho a dependiente del 10%. El máximo valor que podemos tomar como dependiente, pues es 32 VTs, que están por debajo de los 32 VTs. Ahora, ¿qué más nos suministra el gerente? Certificado de intereses de vivienda por 1 millón de pesos. Entonces vamos a suponer que el señor lo presentó en el mes de enero del certificado de vivienda, lo dividimos entonces 12 para decir que se usó durante todo el año o se va a usar durante todo el año 2021. Y medicina complementaria tiene pagos del 2020 por 3.300.000 también, 3.300.000 dividido 12. Eso nos da 275.000. Para un total de deducciones de 1.358.336 pesos. ¿Listo? Entonces, en este caso, entonces, al ingreso, sacamos este subtotal, al ingreso neto, le restamos las deducciones y le restamos la exención del aporte a Fondo de Pensiones Voluntarias, nos da un subtotal de 7.421.667. Le aplicamos la renta exenta del 25%, nos da una base preliminar de 5.566.250 pesos. Ahora, sacamos el límite son 3.712.000, el límite de deducciones y exenciones, y lo comparamos con lo que efectivamente nosotros le estamos descontando o que él está tomando, ¿cierto? Entonces, lo que hemos tomado de deducciones y exenciones son 3.713.750, superamos el límite, o sea que nuestra base gravable queda de la siguiente manera. Al ingreso neto le resto el límite, o sea que eso me da 5.568.000 pesos, que es la base gravable. La convierto a VTs, que es 36.308. 153, eso está en el rango entre 150 y 360, miremoslo, ¿cierto? Miremos aquí el rango, artículo 383 del Estatuto Tributario, y donde están las tarifas. Aquí está. Entonces dio 153 la base, entonces está en este rango, ¿cierto? Entre 150 y 360, perdón, en este rango. ¿Qué hacemos? Le restamos 150
Después le sacamos el 28% y al resultado le sumamos 10 VT. Entonces, cogemos, ¿cierto? Y le restamos 150 VTs. ¿Cierto? Eso nos da 3.35. A ese resultado le calculamos el 28%. Eso nos da 0.94. Y a este 0.94 le sumamos 10 VT, o sea que nos da 10.94. Al convertirlo a pesos, o sea, ese 10.94 lo multiplicamos por 36.308 y nos da 397.184 pesos. Listo, 300. Y esta será la retención, ¿sí? Entonces, vamos a nuestro anexo. Tenemos unas rentas de trabajo. Entonces, la base sometida a retención, o no la base, sino el monto sometido a retención, fueron los 10 millones de los ingresos. Y la retención efectuada, es de 397.184 pesos. Y pues de esta manera, pues se ha resuelto la retención, o se ha calculado la retención del gerente. Continuamos. Dentro de la nómina tenemos al jefe administrativo. El jefe administrativo tiene 2 millones de pesos. ¿Para qué vamos a hacer el cálculo de esos 2 millones de pesos si está dentro de el rango entre 0 y 95 VT? Recordemos que, mire, de 0 a 95 VT no se le hace retención. Y nomás, sin depurar la base, sin sacar ingresos no grabados, sin sacar la renta exenta del 25%, 95 VT equivalen a 3.449.000. Y el señor no tiene sino unos ingresos de 2 millones, o sea que no hay necesidad de hacerlo. Lo mismo el jefe comercial que tiene un salario de 3.300.000, 500 de un sueldo fijo y las comisiones. O sea, ni este tienen retención en la fuente. ¿Cierto? Entonces, pues no supera la base de los 95 VT, o sea, no hacemos nada. Seguimos. Este punto que está aquí, háganme el favor y toman nota. Este punto yo lo adicioné. ¿Sí? Ustedes no lo tienen, entonces yo lo adicioné. ¿Para qué adicioné este punto? Pues lógicamente para hacer el cálculo de la autorretención especial de renta y también para mirar cuál es el tratamiento del régimen simple cuando nosotros le vendemos a régimen, cuando vendemos a régimen simple. ¿Listo? Entonces, por favor, tomen nota, febrero 28. Nuestros ingresos del mes fueron así. Ventas, 420 millones. De esos 420 millones, 20 millones fueron a una persona jurídica perteneciente al régimen simple. Se tuvieron ingresos financieros en el mes por 45.000 pesos. Una utilidad en venta de activos fijos de 2.300.000 pesos y unos ingresos diversos por 3.000 pesos. Entonces vamos a recordar un poco. Vamos Juan primero a tomar. Entonces vamos aquí a decir el cálculo de la autorretención especial de renta. Cálculo autorretención especial de renta. Cálculo de la autorretención especial. Entonces las ventas del mes o los ingresos fueron ventas de 420 millones. ¿Cierto? Ahora, después de que calculemos la autorretención, analizamos cuál es el impacto de haberle vendido a régimen simple. Ingresos financieros. Nos dice que los ingresos financieros fueron de 45.000 pesos. Entonces, tenemos utilidad en venta de activos fijos, venta de propiedad de planta y equipo, por valor de 2.300.000.
y unos ingresos diversos por valor de 3.000 pesos. O sea, el total de los ingresos del mes fueron de 422.348.000 pesos. Entonces, vamos a hacer la liquidación de la autorretención especial de renta. Entonces, para poder liquidarla, pues entonces lógicamente vamos digamos, a repasar la autorretención especial de renta, porque me imagino que pues ustedes sufren de la memoria, entonces vamos a refrescar para los que sufran de la memoria. Para los que no sufran, pues entonces, lógicamente, vamos a reafirmar ese conocimiento. Bueno, esto fue el módulo que miramos de retención en la fuente. Vamos a buscar retención, título, autorretención especial de renta. Miren, aquí está, autorretención especial de renta. Eso fue reglamentado por el decreto 2201 del 2016. ¿Cierto? ¿A quién se le va a aplicar esta autorretención? ¿O quiénes deben aplicarla? Las sociedades nacionales y sus asimiladas que sean contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta. ¿Cierto? Contribuyentes declarantes. En este caso, nuestra sociedad es una sociedad nacional que es contribuyente declarante del impuesto de renta, por eso tendremos que aplicar la autorretención especial de renta. Ya habíamos mirado que estas entidades o sociedades que liquidan la autorretención, pues están exoneradas del pago de seguridad social a salud y también a SENA y a ICBF, ¿cierto? Y también dijimos que las entidades sin ánimo de lucro no liquidan la autorretención especial de renta. Aquí tuvimos unas bases especiales que en este caso no aplica, ¿cierto? La tarifa de autorretención, pues lógicamente se aplica dependiendo se aplica por cada pago o aduana en cuenta realizado por el sujeto pasivo de este tributo, o sea, por cada venta. Pero yo personalmente, si yo tengo 10 ventas de 1.000.000 de pesos y le aplico la retención a cada 1.000.000 de pesos por cada venta, me da lo mismo de coger los 10 millones y aplicarle la tarifa. ¿Sí? Porque es una sola tarifa. Entonces yo personalmente, en las empresas donde yo asesoro, pues hacemos un solo cálculo al final del mes con los ingresos que están grabados. El porcentaje de retención pues se aplica de acuerdo a la actividad económica principal, ¿cierto? Sobre todos los ingresos. Y no procederá la autorretención sobre pagos a abonos en cuenta que no se encuentren grabados con el impuesto de renta. O sea, solamente los ingresos que están grabados con el impuesto de renta son los que se aplica la autorretención. O sea que, por ejemplo, si tenemos una ganancia ocasional, ¿cierto? Pues ese otro impuesto, a eso no les vamos a aplicar, a esos ingresos que están sometidos al impuesto de ganancia ocasional, pues no le vamos a aplicar la autorretención especial de renta. Y estos son, digamos, las tarifas de acuerdo al código de actividad. Nosotros tenemos una empresa que es de comercio general por mayor al por menor, o sea, nuestra actividad es comercial, entonces, cuyo porcentaje es el 0.4%. Y digamos que ese es el resumen de lo que nosotros miramos de autorretención especial de renta. Entonces, ahora sí vamos a calcular de qué se trata. Entonces, entonces vamos a mirar cuáles son los ingresos sometidos a impuesto de renta y cuáles son los que están sometidos al impuesto de ganancia ocasional. Estas ventas ordinarias, lógicamente, están sometidas al impuesto de renta. Los ingresos financieros también. Los diversos también. Aquí estaríamos en duda es con el impuesto de ganancia ocasional. ¿Por qué? Porque uno de los impuestos de las ganancias ocasionales, uno de los conceptos sometidos al impuesto de ganancias ocasionales
es la venta de activos fijos poseídos por más de 2 años o más. Entonces, vamos a suponer que el activo vendido lo habíamos usado por más de 2 años. ¿Para qué? Para decir que este activo, el impuesto que genera esta venta de este activo fijo, pues es ganancia ocasional en primera instancia. Pero realmente, vamos a ver si recuerdo realmente no necesariamente está sometido el 100% de la utilidad al impuesto de ganancia ocasional. Si ustedes recuerdan, está la recuperación de deducciones, ¿sí? La recuperación de deducciones está sometido o es una renta líquida gravable, ¿cierto? La recuperación de deducciones es una renta líquida gravable, ¿sí? O sea que cuando nosotros vendemos un activo fijo depreciable, ¿sí? Un activo fijo depreciable, ¿por qué? Porque puede ser un terreno, ¿sí? Entonces, si es un activo fijo depreciable, esa depreciación que nosotros la hemos sometido, pues estaría recuperando, ¿cierto? Y entonces esa recuperación de esa depreciación sería una renta líquida gravable especial. Entonces, una parte estaría sometida al impuesto de ganancias ocasionales y otra parte estaría sometida como impuesto de renta, como una renta líquida gravable. Eso está en el artículo 195, dice, deducciones cuya recuperación constituye renta líquida. Entonces, la cantidad de varios años periodos de deducción de la renta bruta por depreciación. Entonces, cuando recuperamos la depreciación al momento de la venta, pues lógicamente eso se considera una renta líquida gravable. Pero aquí vamos a decir que todo es ganancia ocasional para no enredarnos porque el tema no es ese. Entonces, vamos a decir que estos 2.300.000 están sometidos al impuesto de ganancia ocasional. Si están sometidos al impuesto de ganancia ocasional, entonces, pues lógicamente no van a liquidar la autorretención especial de renta. Entonces, solamente serían estos 420.048.000. Entonces, base sometida a autorretención o ingresos sometidos a autorretención especial. Autorretención especial de renta, entonces sería estos 420 millones. Y tarifa aplicable del 0.4%. Entonces, vamos a hacer actividad comercial. Ponerle aquí que es una actividad comercial, por eso estamos aplicando del 0.4. Entonces, a este 420 le aplico el 0.4%, me daría una autorretención especial de renta de 1.680.192 pesos. ¿Sí? Ahora, ¿cómo declaramos esto? Pues eso lo declaramos. Vamos a buscar dónde tengo el formulario. Por aquí, sí, mi formulario trae en cuenta el 2020. Bueno, listo. Aquí vamos a analizar
Aquí en este renglón donde dice contribuyentes opcionados de aportes, renglón 42, aquí vamos a poner la base y renglón 67 vamos a poner la autorretención, ¿cierto? Pero inicialmente, pues ustedes también tienen que tener en cuenta que, que me quiere funcionar aquí cuando ustedes van a diligenciar este formato, aquí tienen que poner el código de actividad económica y una vez le va a aparecer la tarifa aplicada, ¿cierto? La tarifa aplicada. Entonces, en este caso, vamos a acomodar nuestro anexo para poder liquidar, para poder que quede en este renglón nuestros ingresos grabados con autorretención. El renglón 42 y renglón 67. Entonces vamos a nuestro anexo 42 y 67. Vamos a poner aquí autorretenciones. Entonces, contribuyente exonerado para fiscales. En el 42 vamos a poner los ingresos sometidos a autorretención especial de renta, que fueron los 420.048.000. Y aquí, en el renglón 67, vamos a poner la autorretención especial, que serían 1.680.000. ¿Listo? Y de esa manera hemos calculado la autorretención especial de renta. Si hay alguna inquietud, pues con mucho gusto, si no, continuamos con nuestro taller. Bueno, parece que no hay, ¿qué? No hay preguntas. Ahora vamos a autorretención por, vamos a ver, autorretenedores por ventas al régimen simple. Esta es una y este es otro concepto diferente. ¿Sí? Entonces recordemos que al régimen simple no se le efectúa retenciones ni por renta ni por ICA. Cuando nosotros miremos, cuando hicimos o cuando tengamos una compra, cuando le compremos a régimen simple, nosotros no le efectuamos retención por renta ni tampoco le efectuamos retención por ICA, ¿cierto? Solamente le efectuamos retención de IVA, ¿cierto? Solamente le efectuamos retención de IVA. Y también la norma dijo, ojo con lo que voy a decir, la norma dijo que cuando el régimen simple efectúa compras o cuando el régimen simple, pues sí, efectúa una compra de bien o servicio, el régimen simple tampoco efectúa retención en la fuente. O sea, ni le aplicamos retención en las compras, ni cuando le vendamos a régimen simple, él no nos va a efectuar retención en la fuente. Y en ese caso, nosotros nos convertimos en autorretenedores, única y exclusivamente cuando le vendamos a régimen simple, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros le vendamos a régimen simple, el régimen simple no nos efectúa retención en la fuente porque nosotros nos convertimos en autorretenedores única y exclusivamente con operaciones con el régimen simple,
¿cierto? Entonces, en este caso, nuestra información decía aquí en el taller, decía que le habíamos vendido 20 millones de pesos a régimen simple. Régimen simple. Entonces vamos a decir ventas a régimen simple. Las ventas de régimen simple fueron de 20 millones de pesos. Significa esto que yo no voy a efectuar, él no me va a efectuar, perdón, no me va a efectuar retención, ¿sí? No me va a efectuar retención, porque pues él es el que está comprando, es el que debería comprar. Entonces, pero entonces yo me convierto en autorretenedor, ¿sí? De la retención que él me debería haber aplicado, que él me debería haber aplicado una retención por compras del 2.5. Entonces, en este caso, hacemos una autorretención del 2.5%, ¿cierto? Entonces, cojo los 2 millones y yo mismo me autorretengo, en este caso serían 500.000 pesos. Contablemente yo llevo eso a las 13.55.15 autorretenciones contra una 23.65 retenciones por pagar. ¿Cierto? Yo del bolsillo la pongo y se la pago a la DIAN. Y lógicamente cuando presente mi declaración de renta, pues yo voy a esta retención la voy a tomar, ¿cierto? Como un pago anticipado. En nuestro formulario, las autorretenciones son de aquí para abajo, ¿cierto? Todos estos conceptos desde el renglón 43 al 49. Los autorretenedores, pues las utilizarán todas, pero en este caso que nosotros no somos autorretenedores, solamente vamos a hacer autorretención cuando le vendamos a régimen simple y utilizaremos en este caso, pues como es una compra, entonces sería una venta, para nosotros una venta, entonces sería renglón 43, la base sometida a retención y renglón 68, la autorretención practicada. Entonces 43 y 68. En este caso, 43 una autorretención por ventas. La base sometida a retención fueron los 20 millones de pesos. Y la renglón 68 fue la autorretención que me practiqué, que fueron de 500.000 pesos. ¿Listo? Entonces, esa es la situación frente a las retenciones. Pregunta, muchachos. Parece que no hay ninguna pregunta. Listo. No, entonces, ahorita sí lo que vamos a hacer es proceder a diligenciar nuestra declaración de retención en la fuente. Todos los valores que se coloquen en esta declaración, en este formulario, tienen que ir lógicamente en múltiplos de 1000. ¿Cierto? Entonces aquí será año 2021, periodo 02 porque es febrero, ¿cierto? La identificación de nuestra, el código de la seccional que será 13, que es el WILA. Aquí tendremos el código de nuestra actividad económica, aquí saldrá la tarifa del 4% y de ahí en adelante pues comenzaremos a llenar. Entonces vamos a hacerlo. Aquí está totalizado las bases por rentas de trabajo y las retenciones efectuadas fueron de 680.036, ajustada al múltiplo de 1000 más cercano, entonces nos daría 680. Entonces en el renglón 27 van 13.200.000, entonces aquí en el renglón 27, aquí irían los 13.200.000 y en el renglón 52 irían 680.000, aquí 680.000. Luego el siguiente concepto que nosotros tenemos es servicios. Nuestra base es 1.390.000 aquí, entonces servicio, aquí renglón 31, 1.390.000 pesos, 1.390.000. Y en el renglón 56, que son las retenciones efectuadas,
efectuamos retenciones por servicios de 45.800. En este caso, pues, la retención al múltiplo del MIS más cercano serían 46.000. Entonces, en el renglón 56, aquí serían los 46.000. Seguimos luego con la tarifa de las retenciones de rendimientos financieros. La base sometida a retención fueron de 800.000. Aquí en rendimiento financiero 32, 800.000. Y en el renglón 57, pues son 32.000. Aquí en el renglón 57, 32.000. Pues seguimos con arrendamientos. Renglón 33. Los arrendamientos, las bases fueron de 4.200.000. Aquí renglón 33, 4.200.000 pesos. Y en el renglón 58, pues fueron 148.000. Renglón 58, 148.000. Luego siguen las compras. Renglón 36. La base sometida a retención, 12.580.000. Aquí compras 12.580.000. Y acá 334.300 las retenciones. Ajustadas al múltiplo de MIS más cercano serían 334.000. Sería entonces 334.000. Entonces aquí en el renglón 61, 334.000. Y hasta ahí, digamos, las retenciones por renta. Después siguen autorretenciones. La primera, la autorretención especial, 420.048.000. Aquí sería. Y contribuyente 420.048.000. Y la autorretención ajustada al 1000, vamos aquí a ponerlo. Perdón. Vamos a redondear. Son 1.680.000, ¿cierto? Entonces, aquí 67, 1.680.000. La autorretención especial, perdón, la autorretención que hicimos, nos hicimos por venta de régimen simple 20 millones, en el renglón 43 aquí, 20 millones, y los 500.000 pesos de autorretención en el renglón 68, 500.000. Listo, totalizamos. Entonces, el total de retenciones va en el renglón 78. Vamos aquí, renglón 78. Total retenciones de renta y complementario. Entonces, lógicamente, vamos a sumar todas estas retenciones. Vamos a sumar todas las retenciones, incluidas la autorretención especial, que nos dará 3.420.000, será el valor que llevamos aquí. 3.420.000, que son las retenciones por renta. Ahora vamos con la retención por IVA. Entonces, las retenciones por IVA es el renglón, poner aquí el renglón, acá están retenciones de IVA, entonces será el renglón 79, ¿sí? Tenemos en el renglón 79 510.429, ajustado al 1000, son 510.000, entonces aquí tendremos aquí 510.000, renglón 82, que es total retenciones de IVA, mire, total retenciones de IVA, pues tenemos los 510.000. ¿Cierto? Después, total retenciones, ¿cierto? Que es el renglón 85. Entonces, total retenciones, renglón 85. Entonces, vamos a sumar las retenciones por renta, que fueron estas, y las retenciones de IVA, que fueron estas.
Total retenciones nos da 3.930.000 aquí. 3.930.000. Después sigue sanciones, que es el renglón 86. Lógicamente no tendremos sanción, 0. Y el 87 es total retenciones más sanciones. En este caso, que será el renglón 87. Entonces, esto más esto será el valor que tendremos que pagar por el mes de febrero, 3.930.000, ¿cierto? Y hasta allí, pues lógicamente, pues llevará las firmas correspondientes, representante legal, y si la entidad tiene revisor fiscal, pues entonces revisor fiscal. Y hasta ahí el taller de número 2 de retención en la fuente.